mi nombre es Antonio Quispe y en esta tercera parte de la charla sobre regresión multivariada hablaremos de análisis de regresión con R y con Stata. Arranquemos. Para esta charla vamos a compartir este artículo. Este artículo lo escribimos con un estudiante de medicina de la Universidad de San Marcos y trataba de comparar dos técnicas para hacer manejo de hernias inguinales. La técnica de Nyhus, que es relativamente antigua, con la técnica moderna que es Lichtenstein. Y la hipótesis detrás de esto era de que existía la creencia de que esa técnica antigua ya no debía por qué dejar de utilizarse, y la realidad era de que era una técnica relativamente segura y eficaz. Queríamos ver qué tanto se diferenciaba en términos de complicaciones postoperatorias entre una y otra técnica. En este estudio, revisamos 202 casos en los cuales veintitantos fueron operados por las técnicas de Nyhus y el resto fueron operados con la técnica de Lichtenstein. Para poder hacer la asociación entre la tasa de complicaciones, hicimos diferentes análisis. Primero modelamos las complicaciones en general, luego las complicaciones tempranas, luego las complicaciones tardías, y como el grupo de Lichtenstein era un grupo grande, podemos hacer un análisis específicamente para eso, como si fuera un análisis de sensibilidad. En estos casos, lo que nosotros tratábamos de predecir era cuál es la probabilidad de tener complicaciones. Y como ustedes pueden apreciar en la tabla, lo que encontramos en el análisis era de que habían dos variables que se asociaban: lo que demoraba la cirugía y el tiempo de hospitalización. Ustedes pueden comparar ahora el tema de cuántas complicaciones se asociaban a una técnica u otra. Mientras que teníamos un 80% de complicaciones, un 20% de complicaciones post-Lichtenstein, para Nyhus tuvimos ninguna. Pero la pregunta es si ese 20% versus 0% es estadísticamente significativo, y probamos esas hipótesis tanto a nivel bivariado como a nivel multivariado. En el modelo de regresión, lo que encontramos era que efectivamente la técnica no era un predictor de la tasa de complicaciones, más sí lo eran el tiempo quirúrgico y el tiempo de hospitalización. Cuando queremos hacer el análisis de esta base de datos en R, una de las cosas que vamos a nosotros a hacer en particular es lo siguiente. Primero, ustedes tienen que entender que R trabaja con paquetes. Entonces, hay una primera parte en la que tú tienes que instalar el paquete y luego cargar el paquete. Entonces, para este efecto de análisis, que es un análisis completo de un manuscrito, vas a necesitar diferentes paquetes. Hay uno en particular que se recomienda altamente, que es el uso de tidyverse, que vendría a ser el lenguaje moderno de uso de R. Estos paquetes tienen que luego ser cargados, y para eso ustedes tienen un comando que es install packages y luego tienen library. Y una vez que instalan uno, tienen que llamarlo para poder utilizarlo. ¿Cómo importa la base de datos a R? Usas este comando que se llama leer XL para el caso de XLSX, que son los archivos de Excel. Para tú visualizar tu base de datos, pues puedes usar este comando print. Para contar cuántas columnas y cuántas filas hay en tu base de datos, también usas print. Y luego, si quieres no volver a tener que llamar, como hacíamos en el R antiguo, a tu base de datos, pues usas este comando attach. Alternativamente, tú puedes crear subsets de tu base de datos, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de que R trabaja con bases de datos temporales o bases de datos fijas. Entonces, muchas de las cosas que haces en R, pues se crean un subset en tu base de datos y se quedan ahí como vectores para que tú puedas estudiar posteriormente, o puedes modificar la base de datos que tú cargaste originalmente. Una cosa que vas a invertir mucho tiempo siempre en un análisis de datos es en manejar los datos, etiquetar las variables, reconocer cómo están en tu base de datos, y ahí tienes que ser muy astuto. ¿Por qué razón? Porque para muchos paquetes como R o Stata, tu variable outcome y tu variable desenlace tienen que estar como número, ¿no? Y ese número tú le puedes etiquetar, poner una etiqueta a la categoría, puedes etiquetar una etiqueta a la variable, o puedes incluso recodificar esa variable para crear nuevas variables a partir de ello. ¿Cómo se hace esto en Stata, por ejemplo? En R, por ejemplo, tú puedes recodificar una variable como edad y crear la variable edad avanzada. Y tú dices, ¿no? Base de datos $anciano, que es la variable que vamos a crear, usando el comando if-else de mi base de datos, que es la base de datos, la variable edad. Si es mayor a 60 va a ser 1, y si es menor a 60 va a ser 0. Entonces, esto es en R. En Stata tienes que usar el comando recode. Y así. Entonces, manejas tu base de datos, limpias y la preparas para poder hacer tu análisis. En el proceso, tienes que evaluar la distribución de tu outcome, y para eso tienes que hacer un análisis gráfico, un análisis de coeficiente de variación o una prueba estadística. Entonces, si tú quieres hacer un análisis gráficos, hay un comando en R que se llama ggplot,
que lo instalas y lo que te pide es de que definas qué variable quieres y qué función quieres. En este caso, como puedes ver en el gráfico, una función de densidad. Puedes hacer un box plot, puedes hacer un scatter, puedes hacer diferentes tipos de gráficos, ¿no? Y eventualmente tomas la decisión. Si estás entre una variable paramétrica, la vas a asumir con su media desviación estándar, sin calcular la media desviación estándar, y si estás entre una variable no paramétrica, calculas la mediana y el rango intercuartílico. R, a diferencia de Stata, tiene un comando muy bonito que es el comando table1. El paquete table1 te permite crear ya la tabla completita para tu tabla 1. ¿No? En Stata no hay esa versión, pero acá tienes que tener muy juicioso porque análisis lo haces tú, no lo hace el paquete. Entonces, cuando tú le pides que te ejecute el table1 de tu base de datos clasificada por la variable técnica, te va a hacer tu tabla linda, como lo ven acá, de 2 columnas, ¿no? Pero te trata todas las variables como si fueran normales. Entonces, por ejemplo, edad te calcula la media desviación estándar, para la variable hernia que está en categorías, te calcula el porcentaje, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, incluso te botas a los t-test, que vendría a ser el chi cuadrado para la comparación de proporciones, y la t-student para la comparación de medias, ¿no? Entonces, si ya quieres ser más fino y reportar la comparación de medianas, pues tienes que calcularla, ¿no? Y acá viene el tema de las pruebas de hipótesis. Cuando usas tidyverse en R, pues tú vas a tener que usar toda una línea de comandos que te permite comparar los promedios de las medianas o en todo caso las proporciones de tu grupo, ¿no? Digamos de que tú quieres evaluar la comparación de la media de edad. Entonces usas este comando que es el Tipler. Primero que nada vas a mutar la variable técnica para que la conozca como un factor y esta variable técnica pues tiene dos categorías, ¿no? La categoría 1 y la categoría 2. Y le estás diciendo que te compare las medias de edad para el grupo de categoría 1, para el grupo de categoría 2 y tú puedes verificar de que sea una hipótesis de dos colas, ¿no? Con ese alternative igual to sides. Si estás entre una variable de tipo no paramétrica, pues te conviene calcular la comparación de medianas y para eso es una prueba de Wilcoxon, ¿no? Y así sucesivamente. Para efectos de análisis de regresión, como ustedes habíamos visto en la clase, tenían que hacer un análisis de regresión bivariado, ¿no es cierto? En este caso en particular, digamos que tenemos una variable que es una variable de tipo cuantitativo. Entonces tenemos ingresos, ¿no? Y queremos modelar tu ingreso en función a tu nivel de educación. Entonces tenemos una variable de tipo categórico. Entonces tú dices, yo quiero modelar mi nivel de ingreso en función a mi nivel de educación y hago un modelo de regresión lineal en el cual yo estoy modelando la media del ingreso. Entonces mi base de datos se llama wedge1 y este es el comando para ejecutar ese modelo. ¿Que me quieres ver los resultados del modelo? Pues le pones summary al nombre que le has puesto al modelo. En este caso le he puesto el nombre mod1 y uso la función lm para regresiones lineales. ¿Quieres hacer una regresión múltiple? Entonces metes una segunda variable en tu modelo. Entonces digamos la variable experiencia. Entonces hace lo mismo, creas un nuevo modelo, en este caso el mod2 con la función lm, que en la que quieres modelar el ingreso en función a educación más experiencia, y la base de datos se llama wedge1 y te pides a R que te bote el summary de mod2. ¿Quieres evaluar variables extremos? Bueno, puedes calcular los predicted hat. Usando la función ihat, calculas los valores predichos de este modelo 2. ¿Quieres calcular los residuos o la magnitud del error? Pues creas esta variable e que se va a llamar que es los residuos del modelo 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero contarles es lo siguiente. Ustedes como estadísticos tienen que planificar su análisis desde el primer paso hasta el último, del análisis de regresión hasta el análisis por regresión. Y cada paso de su análisis pues tiene que ser relativamente riguroso. Y ustedes tienen que estar detrás de cada prueba de hipótesis y tomar decisiones a partir de ese resultado de cada prueba de hipótesis. Para comparar modelos en R, usas este comando, este paquete de Stargazers. Y acá tú puedes decirle que te compare el modelo 1 con el modelo 2 para saber quién ajusta mejor. Puedes hacer análisis de por regresión con hipótesis de homoelasticidad. Y para esto usas el Lagrange, que es el NMTs, y le pides que te calcule para este modelo 2 esa prueba de heteroelasticidad. Quieres evaluar la linealidad de tu modelo, pues a ese modelo 2 le pides que te calcule el reset test y te calcula la prueba de linealidad. Finalmente puedes reportar los resultados de tu modelo, ¿no? Y para esto lo que vas a pedirle de repente es que te haga un ajuste de los errores de manera robusta. Entonces puedes pedir este comando muy parecido a lo que te bote Stata, ¿no? Y eso es usando esta función estimar TR, ¿no? Para un LM robusto, que es la función de ingresos en función de educación más experticia de tu base de datos wedge 1,
y que quieres que te lo bote parecido stata, ¿no? Y finalmente puedes hacer lo que evaluar modificador de efecto, ¿no? Y para pedirle ahora que te evalúe un modificador de efecto, pues puedes pedirle que te evalúe el modificador de efecto entre educación y experticia, y para eso son esos dos puntos que te calcula un nuevo modelo, pero ya con el componente de modificación de efecto. Vamos a ver esto en Stata. Cargamos nuestro Stata. Y Stata funciona, como ustedes han aprendido, de manera distinta a R, en el sentido de que ustedes van a tener ahora un do file. Este do file es un archivo donde tú vas a tener todos tus comandos de tu modelo de regresión. Entonces, para tú poder visualizar ambos, te recomiendo que hagas lo siguiente, ¿no? Tú vas a tener, por un lado, tu visualizador de resultados y por el otro lado tu do file y empiezas a correr los comandos tal cual, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. Para empezar, una de las cosas que tú vas a hacer en R, en Stata o en SPSS es hacer tu análisis replicable. Y por eso es importante que siempre uses un script en R o un do file en Stata. En este caso vamos a cargar la base de datos Granda, que está en su formato de XLSLX, que está en este folder en mi máquina. Entonces yo uso el comando cd para decirle en qué folder voy a trabajar y todo esto, y lo llamado está en la carpeta transversal del día 3 de lecciones, bla, 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 en mi computadora. Y el archivo se llama Granda SLX y en esto hay una hoja que se llama base. Y lo voy a guardar esta base de datos como Granda DTA. Entonces corro esto de aquí y automáticamente cargo la base de datos. Una de las cosas que ustedes van a tener que Stata hace mejor que R es de la importación de los datos. R es un software que está en inglés, entonces tienen que tener mucho cuidado de ser punto decimal y no coma decimal. Si tienen caracteres especiales van a tener problemas en la importación, pero esta Stata es mucho mejor porque es un software pagado en ese sentido, ¿no? Una de las cosas que luego van a tener que hacer es manejar su base de datos. Entonces quieren crear categorías de edad y ver cómo se distribuye la variable edad. Entonces, por ejemplo, le pedimos a R que nos caracterice esa distribución de la variable edad. Tenemos pacientes de 22 años, 86 años, con una media de 52, más o menos 17.8. Queremos crear una variable que sea categoría de edad, pero que vaya de menores de 40, 40, 60, 60, 79, mayores de 80. Pues creamos la variable y la clasificamos, ¿no? Entonces, ya tenemos esta variable que hemos creado con R0 haciendo un recoge de edad y podemos tabular esa variable. Podemos evaluar la distribución de esta variable en esto y le pedimos a Stata que nos calcule un histograma, ¿no? Y vemos de que esta distribución de edad no es normal, ¿no? O sea, tienes una, dos, tres modas. Entonces, ¿qué te conviene usar para esta variable en particular? Pues usa una mediana y no un promedio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, acá tienen todo el análisis completo de cómo se manejan variables cuantitativas y cuantitativas en Stata. Y lo que podemos hacer es correr todo este código que básicamente limpia la base de datos y deja lista para estar analizada, ¿no? Entonces, cada variable siempre es importante que le etiquetes bonito, que etiquetes las categorías para que luego puedas interpretarlo de una manera mucho más fácil, ¿no? Haces las pruebas hipótesis de normalidad, ves qué cosas quieres hacer y por ejemplo, ¿no? En este caso en particular, nos interesaba muchísimo porque esas variables importantes de nuestro análisis y lo que queríamos saber así era nuestro tiempo de enfermedad, tiempo de hospitalización y tiempo al alta, pues tenían distribución normal o no tenían distribución normal y estos gráficos te dicen de que no, pues no, que es una cuestión relativamente sesgada, ¿no? En ninguno pues es una campana de Gauss perfecta, ¿no? Quizás aquí, ¿no? Para lo que es la frecuencia de tiempo de hospitalización. Entonces, a todo esto te conviene hacer siempre una prueba estadística, en este caso es la prueba de Shapiro-Wilks, y para poder Shapiro-Wilks dices ese Wilk y listas tus variables, ¿no? Y acá te ponen la hipótesis de Shapiro-Wilks. Pero acuérdate que la hipótesis de normalidad de Shapiro-Wilks es de que es normal. Entonces, si tú rechazas la hipótesis, estás diciendo de que no es normal, ¿no? Entonces, en este caso, ninguna de estas variables tenía una distribución normal. Para hacer tu análisis tipo diferencial, pues puedes empezar con tus chi cuadrados y tus t student, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, ¿no? Vamos a pedirle a Stata que nos compare estas tres variables, ¿no? Nosotros decimos aquí, vamos a calcular la distribución de edad por técnica y decimos, hacemos un t-test de edad por técnica y nos bota la media de edad para Lichtenstein, la media de edad para Nyquist y nos comprueba la hipótesis si había o no diferencias y encontramos que no hay diferencias, ¿no? Y así sucesivamente. Pero el análisis variado no nos importa porque siempre que queremos medir confusión es importante que vayamos a análisis
multivariado, ¿no? Incluso el análisis de correlación es limitado en cierto sentido. Entonces arrancamos con nuestro modelo, si podemos tratar la variable de tipo cualitativa, que sería tener o no tener complicaciones tempranas. Y podemos pedirle a R a Stata que nos bote ese análisis en particular, ¿no? Entonces, para poder pedir ese análisis, pues seleccionamos el comando y corremos, ¿no? Entonces, como estamos pidiendo la función logística, de frente nos va a calcular los odds ratio. Y en ese caso en particular apreciamos que efectivamente, ¿no?, hay una asociación entre el tipo de anestesia y el tipo de complicaciones. Un odds ratio 3.6, este es significativo. El ajuste de modelo con nuestro pseudo de correo de 0.04 es malísimo, ¿no?, pero aún así es significativo. Entonces, sí explica una fracción de la variabilidad de tu outcome, pero esta es mínima. Entonces, tienes tu prueba de bondad de ajuste, tienes la prueba que contrasta este coeficiente de regresión que ha sido exponenciado para calcular tu radio si es significativo o no, y reporta si ese es tu interés, ¿no? Entonces puedes tratar también de hacer un análisis tipo Poisson, ¿no? Pero en este caso ya no nos interesa saber si es que tiene o no tiene complicaciones, sino más interesante todavía cuántas complicaciones tiene, ¿no? En este caso en particular, acá nos ha faltado crear la variable número de complicaciones, ¿no?, que es esta que está aquí. Entonces creamos la variable número de complicaciones y ahora modelamos el número de complicaciones según la técnica, ¿no? Pues acá tú puedes darte cuenta de que cada salto en una unidad de tu outcome, en este caso número de complicaciones, se puede predecir por técnica y te dice que no, ¿no? Porque ese valor P es no significativo. Entonces este coeficiente es igual a 0. Entonces para todo efecto práctico no hay asociación entre el tipo de técnica y el número de complicaciones. Y así vas desarrollando tu análisis, ¿no? Como les decía, para poder calcular si un modelo ajusta mejor que otro, hay diferentes técnicas. Puedes usar la prueba del RRTs o puedes calcular los acaíques, que es una cosa mucho más potente. Pero acá ustedes también pueden usar este comando que ya no es un modelo sanidad, sino de frente para una regresión logística le piden que te calcule el modelo tal cual, ¿no? Entonces en este caso en particular nosotros hemos metido todas las variables de nuestro modelo y dejamos a Stata que nos diga si efectivamente alguna de esas variables ajusta mejor o no con nuestro modelo, con un SWAIC, y nos dice que efectivamente ninguna, pues, ¿no? O sea, tiempo quirúrgico es la una, tiempo de hospitalización también. Entonces tú discrecionalmente puedes eliminar todas las que no son significativas y quedarte solamente con estas dos, ¿no? Que ya te da una idea de más o menos hasta dónde quieres llegar. Pero para todo efecto práctico es muy conveniente de que en Stata sobre todo hagas lo siguiente, ¿no? Que hagas esa toma de decisiones en función a los acaíques. Entonces, por ejemplo, este modelo de regresión logística que calcula la probabilidad de tener una complicación temprana en función al tiempo de enfermedad, te dice, ¿no?, de que ese tiempo, esta edad promedio, por ejemplo, el salto desde cada 10 años, es significativo porque este coeficiente es 1.24, diferente de 0, con esta bondad de ajuste. Es un modelo es malísimo, pero que efectivamente te explica una variabilidad significativa de tu outcome, ¿no? Y como partes de ahí, que tiene una KI que es 176.2, esto lo copias y lo pegas y lo contrastas con el siguiente modelo, ¿no?, que podría ser tu modelo ahora con tiempo de enfermedad. Y tú decides ahora a partir de esto si es que tienes o no tienes una mejor bondad de ajuste, ¿no? Entonces acá ya te decimos, ¿no?, tenemos nuestro modelo ahora pero con tiempo de enfermedad y tú dices, ¿no?, tiempo de enfermedad no es significativo, me caí que es 180, acá era 136, entonces este modelo anterior que usaba edad como predictor de tener complicaciones tempranas o no, tiene un mejor bondad de ajuste y efectivamente lo notas porque eso es significativo y el otro modelo no. Y así vas completando tu análisis hasta que llegas a tu modelo final, ¿no? Entonces comparas todos los modelos y eventualmente puedes llegar a una conclusión como esta, ¿no?, en la que tú dices, ¿no?, tengo ahora sí dos variables en mi modelo, este modelo, este pseudo recuadrado aumentado a 0.18 y yo quiero calcular ahora mi caíque, ¿no?, para saber qué tan lejos estoy, y mira que es 150. Entonces habías partido en tu análisis con 176 y lo has logrado bajar hasta 150, ¿no? Entonces este modelo es sustancialmente mejor que un modelo que solo tenía edad en el modelo. Como vas metiendo las variables en tu modelo, haces tu modelo pero muy riguroso, ¿no?, paso por paso. Primero a nivel bivariado, luego a nivel con dos variables, luego con tres variables, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Entonces, para efectos prácticos, lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. Analizar asociaciones causales requiere un profundo conocimiento de la teoría primero que nada, que luego vas a tratar de cuantificar desde el punto de vista estadístico, que algunas de esas técnicas son más confiables que otras, como el análisis de restricción, por ejemplo. Ya si tú excluyes a los varones de un estudio en el que estás hablando de cáncer de mamas, por ejemplo, solo reportas en mujeres, ¿no?, ya controlas el efecto confuso de la variable de género.
Y todo análisis de regresión requiere un análisis por regresión exhaustivo que no es fácil y que es importante que se haga de la manera más rigurosa posible. Gracias por la invitación, espero que les haya servido la clase. Recuerden esta frase siempre que piensen en investigación: los tontos no aprenden de sus errores, los inteligentes aprenden incluso de los errores de los demás. Esa es la razón por la que investigamos. Mi nombre es Antonio Quispe, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima oportunidad.